Una arquitectura que podría ser discutida desde muchos puntos de vista, pero que cuando la caminamos, cuando la recorremos, cuando la vivimos, encontramos que allí hay toda una vida de ir ajustando elementos. No solamente ladrillo, concreto, metal, no solamente paramento, no solamente muro, sino también generación de esa desmasificación que logra él con esta serie de columnas que le dan borde a la calle Bogotá. En fin, un proyecto que vale la pena experimentar. Se puede describir como recorrido, se puede escribir como luz, se puede escribir como sensación. Pero lo mejor en ese caso es que cada uno de ustedes lo viva y reflexione sobre lo latinoamericano que puede tener un proyecto como el de Rogelio Salón. Bueno, pero si bien estos son los proyectos clásicos, aquí tenemos la calle lateral, quizás hay unos proyectos que para mí son especiales. Solamente voy a presentar este final. Es la Casa Altazor. Es una casa que hizo Rogelio también poco antes de fallecer. Y tiene unas condiciones singulares para mí. En todos los libros de Salmona veremos un gran despliegue de todos los proyectos que hemos visto, merecido lo tienen, pero simplemente un comentario mínimo de una casa como esta. Tendríamos que decir varias cosas. Esta casa queda en el cerro, en los cerros orientales de Bogotá, en la parte más alta. Desde allí se divisa la sabana. Si estamos en la zona social, el atardecer de Bogotá con esos rayos rojos que manchan todo y lo convierten en un color de bronce, están allí. Vemos una sabana que se extiende desde este mirador. Es una casa muy pequeña. La construyó para una amiga, no fue un encargo. Había conocido a una periodista, Claudia, encontró que había mucha afinidad. De hecho, ella hace Tríptico Rojo, el libro donde escribe esa larga entrevista entre Rogelio y ella. Claudia Archila se dedica a tratar de entender qué piensa el individuo, el hombre, Rogelio Salmón. Y en estas largas conversaciones nace una amistad profunda. Por lo tanto, él no va a tener un cliente para esta casa. Él va a tener es una amiga. Y esta amiga no tiene grandes recursos. Sin embargo, él le propone que le permita construirle su casa. Claudia Archila dice, bueno, eso me parece bien. Eso tiene un costo, una serie de problemas. ¿Sí? Todo tiene sus problemas que pueden ser solucionados. Rogelio Salmona empieza también aquí a tallar el terreno. Es un terreno alto en ese cerro bogotano. Y empieza a experimentar con algo que no había sido muy característico hasta esta casa. Es el concreto rosado. Hace experimentación con diferentes tipos de concreto hasta llegar a un concreto que tiene el color de un mármol, de una textura prácticamente homogénea, lo cual hace que con la luz de la tarde esta casa brille como el castillo rojo de la Alsacia. Lo que hace Rogelio es recuperar aquello que durante su vida más ha añorado, el patio, un patio cuadrado y alrededor una estructura muy sencilla de la zona social mirando la sabana y las habitaciones. Ellos tienen, vive Claudia, su esposo y su pequeña hija, a cada uno un espacio. La cocina que siempre han soñado, se la diseña y luego de ese espacio obvio se baja una escalera de madera y se entra al sitio del estudio. La montaña, las horizontales que maneja en los primeros balconados y luego el corte de las partes superiores empiezan a jugar en unos contrastes donde la pérgola en concreto y las referencias que va articulando al proyecto hacen que la Casa Altazor se convierta en una pequeña obra
una joya maestra enclavada en un cerro difícil de visitar. Ahora, no solamente es eso. La Casa Altazor, como elemento de investigación de Rogelio Salmona, se convierte en una gran pregunta. ¿Cómo poder hacer arquitectura contemporánea que responda a las exigencias de estar construyendo casi a 3.000 metros de altura con unas condiciones de pérdida de vegetación nativa, con poca agua, porque se imaginarán que hasta allá no llega mucha del agua, hay que recoger las aguas lluvias, pero recoger las aguas lluvias exige obviamente dar una respuesta eficiente. Hay que hacer unas cubiertas, unos muros dobles, unos filtros en cada una de las placas que permitan que todo lo que se gane como condensación o como lluvia del amanecer pueda ser llevado a un buen tanque, pueda ser procesado para que el agua no se descomponga y obviamente tratarla para utilizarla como el agua del correo. Eso sí le preocupa a Rogelio Salmona y lo soluciona. Ahora, también hay un problema térmico. Si estamos a 3.000 metros, no tendría mucho que envidiarle al clima de Nueva York hoy. Tenemos que ver cómo intentar mantener térmicamente la casa, cómo hacer las trampas para que entre lugar y lugar, teniendo un patio vidriado, no se convierta en un refrigerador invivible. Cómo pensar en una chimenea, pero que no sea una chimenea no convencional. Cómo pensar en unos pisos que tengan el suficiente aislamiento para que habitablemente, para que quien viva allí, que es una familia cercana y amiga, como la de Claudia, estén en el mayor confort. El problema que se propone aquí Rogelio Salmona no es solucionar una forma, sino más bien poder retar a la tecnología contemporánea a que una buena casa tenga más que una interesante forma. También tendríamos que hacer toda una descomposición, no es el tema de hoy, pero la Casa Altazor para mí es uno de los mejores proyectos de Rogelio Salmona pocos días antes de su muerte. Pero quizás dentro de este proyecto hay una parte que a mí me llama más la atención. Es algo que tiene que ver con una discusión que ya se había dado desde la segunda Bienal Iberoamericana. Si ustedes se acuerdan, la segunda Bienal Iberoamericana 2002 contó entre los miembros del jurado a varios latinoamericanos conocidos. Uno de ellos fue el señor Segawa del Brasil, quien se encargó de hacer la presentación del catálogo de la exposición. Hugo Segawa, cuando va a hacer la presentación, comienza diciendo: hay algo que me impresionó de lo que hemos discutido en esta Bienal, pero no lo había podido entender, no lo había podido hacer razonar claro. El día en que tenía que reunirme para hablar de aquello que sería el abrebocas de la presentación de la Bienal Iberoamericana, encontré un periódico en mi cuarto y leí por casualidad un pequeño artículo de los Smithson. Me llamó la atención que Peter Smithson lo que decía era: me preocupa la arquitectura hoy, y me preocupa la arquitectura hoy porque el alto esteticismo está llevando a que más que el arquitecto se preocupe por las condiciones, está quedando únicamente atrapado en la forma por la forma, en una forma como estetización de la arquitectura. Creo que ese no es el camino. Creo que la estetización debería llevar a una nueva ética arquitectónica. Eso es lo que dice Peter Smithson. Lo que hace Hugo Segawa es decir: ya entendí lo que me preocupaba. Estamos juzgando una bienal iberoamericana, y hasta ahora hemos hecho una colección de hermosos edificios. Todos tienen formas atractivas: el metal, el vidrio, todo lo que nosotros podemos imaginar desde aquí. Pero lo que no se ha respondido la mayoría de los arquitectos es hasta dónde nuestro problema no es únicamente estético, sino de todo ético.
Ese no era un tema nuevo. Si uno lee a Segawa, entiende que pocos meses después se abriría la Trienal en Venecia, que tendría como lema menos estética, más ética. Por lo tanto, el tema de la estética y de la ética se convierte en el 2002 en un tema que, desde el punto de vista de quienes piensan en la arquitectura latinoamericana, se empieza a mirar en otras direcciones y se llega a unas interesantes conclusiones. En esa bienal, este fue el proyecto ganador. Del otro lado, realmente la discusión se dio entre este proyecto de Méndez da Rocha y el proyecto de posgrados de la Universidad Nacional de Rogelio Zamora. Se lo gana Méndez da Rocha y se lo gana porque es un edificio histórico, un edificio construido al final del siglo XIX frente a la municipalidad, el proyecto que va a restaurar Lina Bobardi, ha estado prácticamente deshecho, no ha tenido un uso grande. Le pide a Méndez da Rocha que no intervenga y él, con mucha cautela, con mucho respeto, mantiene lo básico del edificio y lo interviene en su interior. Lo que hace Méndez da Rocha es un ejemplo de lo ético. Podría haber hecho allí una plegadura titanio, vidrios de diferentes colores, pero lo que decide es dejar la arquitectura y complementarlo con los elementos que él considera serían eficientes para el museo que le han pedido. Hugo Segawa logró convencer al jurado de que la valoración no podía irse únicamente por la forma. Hugo Segawa, que respaldaba a Rogelio Zamora, apoya al final a este proyecto de Méndez da Rocha porque entiende que en los dos hay un compromiso con esa ética. Es un proyecto ético, por eso gana la Bienal Iberoamericana del 2002. Esos proyectos éticos tienen interesantes referentes también. Si ustedes se acuerdan, esta es la Facultad de Ingeniería en Montevideo. Julio Vilamajó, en 1930, decide trabajar con la municipalidad y al final de los 30 diseña el proyecto de la Facultad de Ingeniería, quizás uno de los más hermosos edificios de final de los 30, comienzos de los 40 en nuestro continente. Para el año 2000 los ingenieros ya necesitan otro tipo de espacios. Se pide a un joven arquitecto, el señor Schitt, Gustavo Schitt, que haga una intervención de espacio de laboratorios, manteniendo obviamente el edificio que es Monumento Nacional uruguayo. Lo que hace el señor Schitt es respetar la totalidad del bloque que ha dejado Julio Vilamajó y empezar a generar estas tensiones donde elementos metálicos le permiten hacer unas plataformas donde en las exposiciones, en las experimentaciones de los ingenieros hidráulicos tengan su práctica. Es un proyecto que si no lo conocemos pasará desapercibido. Miraremos la magnífica obra de Vilamajó, pero no podríamos llegar a entender la presencia de Che. Pero es un proyecto destacable. El señor Che allí logró dejar el edificio en su valor evidente y agregarle con su trabajo algo más. Fue más allá de Vilamajó en términos de la contemporaneidad en el uso del espacio y obviamente pienso que dentro de nuestras arquitecturas es importante reconocer. Pero bueno,